Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Noel Balame, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli y los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Este video se titula La propaganda de la conquista y hace alusión a algo que, como todas estas cosas, es en base a una noticia, pero puede seguir teniendo vigencia. Yo creo que, hombre, si no fuera para siempre, sí durante mucho tiempo, ¿no? Y que es relativo a la gloriosa, acertada, magnífica, no invitación de el gobierno de México al reino de España, al rey de España, para asistir a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto me ha dado la oportunidad de tratar un tema que francamente ya no recuerdo si lo he mencionado, seguramente sí, en algún otro video. No recuerdo si ya en otro video lo he tratado, pero quiero hoy tratarlo. Y es la denuncia, así, de un despropósito total, que es la pretensión que tiene España de regresar por sus fueros a las colonias de América, y pues no se sabe bien qué, porque es un absurdo tan grande que la idea sería reconquistarlas, volverlas su aliado, crear una especie de Commonwealth, que pues no existe afortunadamente la palabra en español. No se entiende que es sobre todo algo serio, algo realista, pero que parte de la situación de decir que la conquista, empezando por no ser tan mala, acabó por ser buena, cuando fue totalmente un daño histórico infame, ¿no? Y que no es como lo quieren ver los historiadores, por ejemplo ese antihistoriador Zunzunegui, como algo que ya pasó. No, es un daño que seguimos padeciendo, y precisamente por eso, muy acertadamente, de una manera demasiado resumida, pero en realidad muy certera y muy acertada, y técnicamente muy correcta, vamos a decirlo así, muy exacta, el presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento solicita que se nos pida perdón. Pero esto tiene un sentido muy profundo que la gente, unos no le hicieron caso, y todos los que lo atacaron, pues como de costumbre en base a ignorancia, nunca le atinaron a qué se refería. Y es que una salida para un daño tan grande tiene que tener una característica, una caracterización, o consistir en algo terapéutico, en algo que nos cure de un daño muy grande, que solamente se puede salvar por la reconciliación, y esto únicamente a través del perdón, el que se pide y el que se da. Nosotros creo que seguiremos en el proceso de perdonar, aunque no se nos pida el perdón, pero sí con la conciencia de que no podemos plantear que fue bueno algo que fue malo, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Porque de hecho, lo único rescatable, yo como creyente y practicante lo digo, que pudiera ser la religión, pues sí, pero también hay una iglesia con una jerarquía muy extraviada, muy negativa, que es evidentemente colonial, medieval, que sigue todavía en ese sentido, y que pues eso no es cristiano, no es evangélico, ni siquiera verdaderamente católico, es una traición a la iglesia, y que es esa, por ejemplo, el tipo de jerarquía que apoya todo lo conservador, y desde luego que este despropósito también. Entonces, pues no la liberaría ni siquiera la religión, porque el evangelio de Jesucristo está totalmente ausente de las posiciones de derecha, así se digan muy católicos, no lo son. Y eso sería un tema para tratar amplia y tranquilamente en uno o los videos que hicieran falta. Que alguien dijo irónicamente, de estos que pretenden rescatar el imperio, España fue lo peor, la conquista fue lo peor que le pudo suceder a México. Sí, y no es una ironía, es una realidad, y como ya hemos dicho, la historia de lo que ellos nos hicieron, y quieren como volverlo a hacer. Nos conquistan, nos hacen un terrible daño, jamás nos incorporan, jamás nos aprecian, jamás nos valoran. No lo hicieron con su propio pueblo, pues cómo le van a hacer con pueblos ajenos que llegaron nada más a devastar y a saquear. Y definitivamente ahora ironizan
¿Fue lo peor que nos sucedió? Sí, fue lo peor que nos pudo haber sucedido y estamos en la línea correcta al querernos librar de esa ignominia. Pero hay un factor muy importante, porque aparte de todo esto, es necesario que sepamos que la derecha ha manejado el apoderarse en el mundo de muchas cosas, así como de los poderes judiciales de todos los países que ha podido, y han sido muchos, y ya lo hemos tratado esto en bastantes ocasiones. También, por ejemplo, se han apoderado de la historia. ¿Cómo? Pues el hecho de que han invertido mucho y han generado verdaderos grupos que funcionan como especie de tanques de pensamiento. Es nuestra equivalencia. Nuestra equivalencia de tanques de pensamiento, decía alguien, que no son tanto organizaciones necesariamente académicas en instituciones, ¿no?, académicas como los Estados Unidos, sino que están más relacionadas con los medios. Y yo diría y añadiría, porque sí me parece que en el mundo hispano esto se ha dado así, en España y en Latinoamérica se ha dado así, a través de los medios, pero también a través de quienes pretenden hacer historia, y como digo yo, pues lo que hacen es histeria, y en realidad propaganda, porque lo que quieren es volver, por ejemplo, el caso de España es como de manual, volver a apoderarse del mundo, que esto es ridículo, que no tienen ese tamaño, que no supieron ser malos, ¿no? Son unos malos que fueron muy malos, pero no supieron ser malos, porque los gringos y toda esta ignominia de la humanidad, pues son malos, pero saben ser malos, y los españoles fueron incapaces hasta para eso, y eso es terrible, humillante, patético, y ahora lo quieren, como que quieren decir, no, siempre no, y vamos a regresar, porque ahora sí vamos a saber ser malos. Pues no los vamos a aceptar. Pero en ese sentido, la derecha en general, y esto del rescate del imperio español por parte de ciertos españoles, que honrosamente no todos, es parte de este apoderamiento que la derecha ha hecho de la historia. O sea, se han dedicado verdaderamente a recontar la historia, porque dentro del progresismo que domina mucho la cultura hasta antes del neoliberalismo, o que tiene una posición o preponderante o muy muy fuerte dentro de la cultura hasta antes del neoliberalismo, pues la historia pues era la historia, ¿no? Y estos han recontado la historia, y ahora todas las revoluciones fueron malas, las guerras de independencia no lo fueron, la conquista fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Bueno, un montón de barbaridades, un montón de absolutas sandeces y estupideces que sin embargo están queriendo manejar, porque así como tienen esta situación de poder controlar los juzgados, poder controlar la historia. Digo, ¿por qué controlar? Porque no hay dentro de la izquierda un movimiento que se le compare. Esto es una cuestión como de las industrias culturales. Yo digo, la industria cultural norteamericana, que parece ser que es lo único que le va a sobrevivir al imperio sana y funcionando, aunque también está haciendo agua ya por su lado, ¿no? Igual acá, esta situación de que lo manejan como industria cultural. Realmente, independientemente de que aquí que quiero creer que no les dé tanto negocio, sí como una forma de entrar en la mentalidad de las personas, y ellos están en eso, y nosotros del lado de la izquierda no hemos hecho nada comparable, y esa es la verdad. Basta con ver tantos lugares de youtubers que presuntamente hacen historia y acaban haciendo histeria y propaganda a favor de la derecha en YouTube, que son, bueno, no recuerdo de más que de uno que otro. Encontré el otro día de un jovencito y una que otra gente que han podido entrar a mi burbuja dentro de internet. Ya hemos hablado de eso, y en otro momento, porque ahorita no me da tiempo, lo volvería a mencionar, que es lo de la burbuja, pero es que a todo el mundo le llega nada más lo que supuestamente quiere ver. Bueno, eso es la burbuja, ya, fin del telegrama. He encontrado alguno que otro que tiene una posición decente, todos los demás son impresentables, cínicos, recuentan la historia a favor de la derecha, ¿no? De una manera cínica y descarada, ¿no? Por ejemplo, hay un asunto en el cual, por ejemplo, empiezan diciendo, no todos eran tan malos, ¿no? Por ejemplo, en la historia de México.
Y después de que te hacen literalmente el cuento buruca, dijera mi mamá, resulta que los héroes acaban siendo los antihéroes y ellos son los buenos y nosotros los malos. Y no, sí hay buenos y malos y nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y no tenemos por qué cambiar esto. Todas esas relatividades de la deconstrucción y de neoliberalismo cultural son una jalada, son el triunfo de la sofística y no lo podemos admitir. La verdad sí es de izquierda, la verdad sí es de los pobres, la verdad sí es de la mayoría de la humanidad, porque los valores y la verdad le interesan y le sirven a los pobres, a la izquierda y a la mayoría de la humanidad, y a los ricos no, únicamente les sirven para a través de ellos, ingenuamente, por parte nuestra, manipularnos a nosotros. Pero a ellos no les importa la verdad, la historia, ni les importa un carajo nada, más que el poder y la riqueza, ¿sí? Y entonces no podemos decir, es que ellos tienen su verdad y nosotros tenemos nuestra verdad. No, no hay dos verdades, hay una y está del lado izquierdo, del otro lado hay únicamente mentira. Eso lo vamos a poder plantear mucho en la situación de la decadencia del Occidente, que es terrible y que básicamente es una mentira transversal a la que ya se ven incapacitados a renunciar, y eso los está llevando al fin como preponderancia mundial. Eso ya no tiene remedio. Pobres de aquellos que queden como colonias de países que han caído en esa decadencia del Occidente, porque ahí el ejemplo estuvo en África. Potencias de segundo orden, Francia e Inglaterra, quedaron, y quien haya quedado más en las potencias europeas, a cargo de África, y por eso es ese retraso aún mayor del que tiene incluso el tercer mundo, ¿no? Pues hablaríamos del cuarto o quinto mundo, ¿no? Bueno, por ese lado se da esta situación. Entonces, tienen diferentes matrices en las que se mueven, ¿no? Por ejemplo, que el máximo héroe es bien malo, y entonces si Bolívar, Hidalgo y el Che son de lo peor, porque se puede esperar de los demás, y que los héroes pequeños, los héroes grandes son antihéroes, y los héroes pequeños no existieron, como los niños héroes, ¿no? Ellos, unos no, los hacen a un lado, otros son los malos, pero ellos insisten, creyendo en aquel asunto de mentir 1000 veces para convertir algo eso en verdad, y no debe ser. Ahora, hombre, y hay que aclararlo, ¿no? Yo, por ejemplo, que estuve algunos años fuera de México, cuando regresé y vi a Monsiváis prácticamente pidiendo disculpas por hablar bien de Benito Juárez, dije, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y esto es terrible, ¿no? Todos los que ayudan al pueblo y los que hicieron algo por él son mitos, ¿no? Y todo lo que ellos dicen es verdad, simplemente porque es una versión diferente, no sé si de la verdad oficial, que puede ser verdad y ser oficial, de la historia oficial, pero sí es verdad porque lo dicen ellos, ¿no? Sin mayor problema de presentar pruebas, porque bueno, para eso son de derechas, para no presentarlas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces se caen en verdaderas aberraciones. Un señor Segovia, que nunca se me ha olvidado el apellido, del Colegio de México, que es un nido del huevo de la serpiente de conservadores innombrables. Lorenzo Meyer es como una excepción, pero hay muchos conservadores allí. En fin, sería interesante hablar de todo ese asunto, porque también a él lo han vuelto bastante conservador, a pesar de ser, digamos que de izquierda. Ese señor Segovia, hace muchos años, diciendo que los indios estaban condenados en México, estaban condenados a desaparecer porque no se daban las condiciones, cuando lo que tendría que decir un historiador serio es precisamente que, a pesar de tener todo en contra, y lo vemos, conteniendo la mayor población indígena de América, alrededor de 10 millones de personas, no está desapareciendo, ¿sí? Pero es ese prestar de que yo como historiador voy a decir algo antihistórico, seguramente le pagaron muy bien, bueno, ahí ese contubernio tan peculiar, o sea, tomar a alguien con real o presunta autoridad para decir una barbaridad, por ejemplo, ¿no? Y a dos cosas que ya considero absolutamente innombrables, para que, pues, quienes nos escuchan vean eso, ¿no? Por ejemplo, alguien del Colegio de México, que en alguno de los resúmenes de Historia de México que se distribuyeron, narra la intervención francesa y corta su narración hasta donde los franceses iban ganando. Ya no menciona cuando gana México y no aparece en ninguna otra parte del libro. Y luego hay una página de youtubers que supuestamente hacen historia y que al parecer son jóvenes, que dicen claramente que Francia ganó la guerra de la intervención. Y ya, así, literalmente, ¿no? Entonces, sí ha sido, ya se imaginarán qué pasa con la conquista. O
O sea, no, ahorita no me voy a dedicar a decir todas las barbaridades que pueden plantear, pero hay esa cuestión, ¿no? De querer rescatar la historia, ¿sí? Y esto es grave porque de alguna manera ellos se cuentan estas historias y resulta que nosotros acabamos entregándole en el neoliberalismo la energía, la famosa Iberdrola y los bancos, a los bancos españoles, a un país de un desarrollo muy similar a nosotros, y que en última instancia, si alguien tiene mayor desarrollo es México, y tiene más riqueza es México, ¿no? Acabamos de entregárselos a los españoles. ¿Por qué? No había ningún motivo. No había una preponderancia de potencia o de imperio. Además, lo de Iberdrola que habría que esclarecerlo, porque es una compañía denominada como española, pero que tiene accionistas de verdaderas potencias, ¿no? Entonces, todo esto es grave. Tenemos que combatir todo este desdoro y esta perpetración de histeria en vez de historia por parte de la derecha, en términos generales, y con esto de querer rescatar la conquista por parte de gente nefasta, y de que son españoles, no todos, pero sí son españoles, y en ese sentido, enhorabuena esta cachetada con el guante del color que haya sido a España, para que vayan entendiendo. Ya hubo políticas, ya hubo un distanciamiento muy sano, ya hubo una serie de cosas, y esto qué bueno que lo remate, que da la oportunidad de hablar de ello, para que pues evitemos estos despropósitos históricos y nos pongamos a trabajar también en la historia. Yo no me dedico a eso, llamo a que haya sitios en YouTube a favor de la historia verdadera, de la historia del pueblo. Muchas gracias por oír este Nepantlatl y los esperamos en el siguiente.